Hay una sensación que casi todos hemos experimentado alguna vez, aunque resulte difícil describirla. Ese instante en el que algo dentro de nosotros parece comprender una verdad antes de que la mente logre explicarla. No es un presentimiento. Es una certeza muy breve, casi imperceptible, que aparece antes de que podamos encontrarle una explicación. Y casi siempre la dejamos pasar. Estos días, entre el 27 y el 29 de julio, muchas personas van a reconocer esa sensación. La luna llena en Acuario está por completarse, y suele ser uno de esos momentos en los que resulta más difícil seguir ignorando lo que ya estaba frente a nosotros. Y quiero ser claro desde el principio. Esto no es una predicción. Lo interesante es que, cuando una luna llena como esta se acerca, muchas personas terminan viviendo 3 experiencias muy parecidas, aunque no tengan nada en común entre sí. Pero antes de hablar de esas 3 experiencias, conviene entender por qué esta luna llena tiene un significado tan particular. Coincide con un momento en el que se unen 2 temas muy importantes. Por un lado, todo lo relacionado con nuestro lugar entre los demás, con los vínculos que elegimos y con aquello que sentimos que todavía nos pertenece, o que quizá ya dejó de hacerlo. Y por otro, esa parte de nosotros que necesita expresarse, mostrarse y ocupar su propio lugar, aunque muchas veces la ocultemos por costumbre o por miedo. Cuando esas 2 cosas coinciden, lo que suele pasar no es que aparezca algo nuevo en nuestra vida. Es que empezamos a notar con más claridad algo que ya estaba sucediendo. Una relación que hace tiempo dejó de sentirse como antes. Un grupo de personas del que formamos parte más por costumbre que por elección real. Una parte de nosotros que llevamos meses o años guardando en un cajón porque no encontrábamos el momento de sacarla. Y si esta forma de entender la astrología conecta contigo, suscríbete ahora. Porque en este canal seguiremos explorando cómo estos eventos pueden ayudarte a comprender mejor lo que estás viviendo. Y escribe 222 en los comentarios. No como una superstición, sino como una forma de recordarte que hoy elegiste mirar con más claridad aquello que ya estaba frente a ti. No hace falta creer en la astrología para reconocer este tipo de experiencias. De hecho, muchas de las personas que más se identifican con ellas ni siquiera se consideran espirituales. Simplemente notan que hay ciertos días en los que algunas cosas se sienten diferentes. Una conversación que llevaban semanas evitando termina ocurriendo. Un recuerdo que no aparecía desde hacía años regresa, en medio de una tarde cualquiera, sin una razón aparente. Quizás te ha pasado despertarte de golpe pensando en una persona con la que no hablas hace mucho, sin ninguna razón que lo explique. O ponerte a ordenar un cajón cualquiera un domingo y encontrarte con una foto vieja que te deja pensando el resto del día. Ese tipo de cosas no avisan. Llegan, se instalan un rato, y muchas veces se van sin que lleguemos a entender del todo qué vinieron a mostrarnos. Son días donde parece que la memoria y el presente se mezclan un poco más de lo habitual. Eso es, en el fondo, de lo que quiero hablarte hoy. De 3 experiencias que muchas personas van a reconocer estos días. No como algo mágico que va a ocurrirte, sino como algo que probablemente ya está empezando a moverse dentro de ti, aunque todavía no le hayas puesto palabras. La primera de estas experiencias tiene que ver con algo que vuelve una y otra vez sin que lo llamemos. Un nombre que aparece varias veces en un mismo día, sin que tenga ninguna razón para hacerlo. Una canción que empieza a sonar en todos lados, como si te estuviera siguiendo. Una idea, una palabra, un lugar que de repente se repite desde direcciones que no tienen ninguna conexión entre sí. La reacción natural es explicarlo racionalmente, y está bien hacerlo. La mente humana tiene esa tendencia curiosa de notar más las cosas en las que ya estaba pensando. Si compraste un auto de un color determinado, de pronto empiezas a ver ese mismo color por todas partes. No es que el mundo se haya llenado de autos así de un día para otro, es que tu atención ya estaba entrenada para encontrarlos. Pero fíjate en algo curioso de esa explicación. Aunque sea completamente racional, en realidad no elimina el misterio, solo lo traslada. Porque la pregunta que queda sin responder es, ¿por qué esa cosa en particular ya estaba viviendo en tu atención antes de que la notaras conscientemente?
¿Qué parte de ti decidió, sin consultarte, que eso merecía ser recordado, subrayado, repetido? Ahí es donde vale la pena detenerse. No en si la repetición viene de afuera o de adentro, sino en lo que ya estaba ahí antes de que la notaras. Porque cuando algo se repite estos días, casi siempre hay una parte tuya que ya lo había marcado como importante, mucho antes de que tu mente consciente se diera cuenta. Y esa es información valiosa, independientemente de cómo elijas explicártela. Piensa en cuántas veces te ha pasado esto. Estás pensando en alguien con quien no hablas hace tiempo, y esa misma tarde recibes un mensaje suyo. O llevas días dándole vueltas a una decisión, y de pronto 3 personas distintas te dicen, sin que se lo hayas pedido, exactamente lo que necesitabas escuchar. La explicación puede ser la casualidad, pero lo interesante no es tanto de dónde viene la coincidencia, sino qué hace con ella tu cuerpo cuando ocurre. Ese pequeño sobresalto, esa sensación de que el mundo se detuvo un segundo. Eso vale la pena mirarlo con calma, aunque sea solo un rato. La segunda experiencia es un poco más difícil de explicar porque no depende tanto de ti, sino de otra persona. Y suele suceder de una forma que sorprende incluso a quien lo vive. Alguien dice, en medio de una charla cualquiera, exactamente lo que llevabas semanas pensando en silencio. Con las mismas palabras, casi con el mismo tono con el que te lo dirías a ti mismo por dentro. Y por un segundo, la conversación se detiene. No porque haya pasado algo extraordinario, sino porque alguien puso en voz alta lo que tú todavía no te habías animado a decir ni siquiera para tus adentros. A veces viene de alguien cercano. Otras veces viene de un desconocido, en una fila del supermercado, en un comentario al pasar que no debería tener ningún peso en tu vida, y sin embargo lo tiene. Y en algunos casos viene de alguien que llevaba años sin aparecer, y que por alguna razón vuelve a escribirte justo en la semana en que estás pensando en algo que esa persona una vez te ayudó a atravesar. Estas cosas no se pueden fabricar. No puedes forzarlas ni pedirlas. Simplemente ocurren, y cuando ocurren, el cuerpo suele reaccionar antes que la mente. Hay una especie de vacío en el estómago, un pequeño quiebre en la respiración, como si el suelo se moviera apenas 1 centímetro. Esa reacción física es más confiable que cualquier explicación que intentes construir después. Tu cuerpo entiende antes que tu cabeza. Si algo así te pasa estos días, hay una tentación natural de contárselo de inmediato a la otra persona. De decirle, no sabes lo que acabas de hacer, o justo estaba pensando en eso. Y está bien hacerlo, en algún momento. Pero a veces vale la pena dejarlo reposar un poco antes. Guardarlo para ti 1 hora, 1 día, antes de compartirlo. Porque cuando lo decimos en voz alta demasiado rápido, a veces perdemos la oportunidad de sentarnos con lo que realmente significó para nosotros. Y ese significado suele ser más profundo cuando le damos tiempo antes de convertirlo en palabras para otra persona. Hay algo curioso en estos encuentros, y es que casi nunca los provoca la persona que más esperaríamos. No suele ser el amigo con el que hablamos todos los días, ni la pareja, ni la familia cercana. Muchas veces es alguien con quien apenas cruzamos un par de frases al año, o incluso alguien que no conocemos de nada. Como si la cercanía constante, paradójicamente, nos volviera menos capaces de escuchar lo que el otro tiene para decirnos, porque ya creemos saber de antemano qué nos va a decir. En cambio, una voz nueva, sin historia previa con nosotros, a veces logra atravesar defensas que ni siquiera sabíamos que teníamos levantadas. Y llegamos a la tercera experiencia, que probablemente es la que menos se reconoce como tal, porque no se siente como una señal, se siente como cansancio, como desgano, como esa sensación extraña de estar mirando algo que llevas mucho tiempo persiguiendo, y de pronto notar que no te genera nada. Un objetivo que armaste con entusiasmo hace 1 año, y que ahora, cuando lo imaginas cumplido, no te produce la emoción que esperabas. Una relación, un rol, un plan que antes te movilizaba y que ahora solo te genera obligación. La reacción más común frente a esto es preocuparse.
Pensar que algo anda mal con uno mismo, que es pereza, que es una mala racha, que hay que empujar con más fuerza de voluntad. Y a veces, sí es necesario mirar eso con cuidado, sobre todo si esa sensación de vacío se extiende a todas las áreas de tu vida, y no a una en particular. En esos casos, conversar con alguien capacitado para acompañar eso puede ser lo más sensato que puedas hacer. Pero cuando esa falta de interés se limita a una sola cosa, mientras el resto de tu vida sigue teniendo color y sentido, muchas veces se trata de otra cosa. Es la manera silenciosa en la que una parte de ti avisa que ya terminó con algo, aunque el resto de ti todavía no se haya enterado. Los cierres casi nunca llegan con un anuncio claro. La mayoría de las veces se presentan primero como esa falta extraña de ganas frente a algo que, en el papel, sigue teniendo sentido. Y por eso mismo, es tan fácil convencerse de que uno está exagerando, de que en realidad todo sigue bien, de que solo hace falta un poco más de esfuerzo. Piensa en cuántas veces alguien deja un trabajo mucho después de haber dejado de disfrutarlo, o sigue en una relación mucho después de que la ilusión se apagó, simplemente porque nunca hubo un día exacto en el que todo terminó de golpe. Fue apagándose de a poco, tan lento que resultó casi imposible notarlo mientras ocurría. Solo mirando hacia atrás, meses después, uno logra ver el momento en el que las ganas empezaron a irse, aunque en su momento haya parecido un día cualquiera, sin nada especial. Y hay algo más que suele acompañar a esta tercera experiencia, y es cierta culpa, porque cuesta admitir que algo que antes nos entusiasmaba ya no lo hace, sobre todo si hay otras personas involucradas, o si le pusimos mucho esfuerzo, o si tememos que dejarlo signifique haber fracasado. Pero soltar el interés por algo no siempre significa haber fallado. A veces solo significa que esa parte de nosotros ya cumplió lo que tenía que cumplir y está lista para dedicarse a otra cosa, aunque todavía no sepamos bien a cuál. Si te fijas bien en estas tres experiencias, hay algo que las conecta, aunque a simple vista parezcan completamente distintas. Lo que se repite hasta que finalmente lo miras. Lo que llega a través de otra persona que ni siquiera sabe que te lo está entregando. Y esa falta de entusiasmo que te avisa, sin palabras, que ya no queda mucho más por hacer en algo que antes te importaba. En los tres casos, se trata de información que ya tenías dentro tuyo, llegando por una puerta que tu mente todavía no había pensado en cuidar. Y aquí quiero detenerme en algo que me parece importante decir con claridad, porque hay una forma de entender todo esto que puede jugarte en contra. Una vez que empiezas a prestarle atención a este tipo de cosas, es fácil pasarse de la raya y empezar a encontrarle significado a absolutamente todo. Un semáforo en rojo, una canción cualquiera en la radio, un tren que se retrasa 5 minutos. Y eso, lejos de ayudarte, puede terminar quitándote algo importante: la capacidad de decidir por ti mismo, dejando que cualquier cosa que pase cerca de ti tome esa decisión por ti. Hay una forma más sana de mirar esto, y funciona bastante bien con el tiempo. Cuando algo que te llega confirma exactamente lo que ya querías hacer, tómalo con cierta distancia. Es fácil confundir un deseo con una revelación. En cambio, cuando algo que te llega complica una decisión, cuando la hace más difícil en lugar de más fácil, ahí suele haber algo que vale la pena mirar con más cuidado. Rara vez la vida nos empuja hacia las cosas que ya habíamos decidido evitar mirar de frente. Lo que llega suele apuntar justo hacia eso que veníamos postergando en silencio. Y después está la pregunta de qué hacer con todo esto, una vez que lo notas. La tentación es querer entenderlo todo de inmediato, ponerle un significado antes de que se te escape la sensación. Pero conviene resistir un poco esa urgencia. Lo que sientas en los primeros segundos casi siempre es lo que ya querías creer, disfrazado de descubrimiento. Hay una forma más simple y que funciona mejor: anotarlo sin interpretarlo todavía. Solo el hecho, lo que pasó, lo que sentiste en el cuerpo cuando ocurrió, y después dejarlo reposar un día, quizás 2. Lo que suele pasar después es interesante. A veces esa sensación se apaga sola, y eso también te dice algo. Otras veces vuelve, con más claridad,
casi con más insistencia, como si quisiera asegurarse de que esta vez la vas a escuchar. Ahí suele estar la parte que realmente importa. Las cosas que valen la pena mirar, rara vez, necesitan ser entendidas en el momento. Solo necesitan que dejes de apartarlas la primera vez que aparecen. No hace falta ningún cuaderno especial, ni ningún ritual para esto. Puede ser una nota rápida en el teléfono, 2 líneas antes de dormir, o simplemente un mensaje que te mandas a ti mismo. Lo importante no es la forma, sino el gesto de tomarte en serio lo que notaste, en lugar de dejarlo pasar como si no valiera nada. Muchas veces la diferencia entre alguien que se conoce bien a sí mismo y alguien que siente que su vida avanza sin que él tenga mucho que ver, no está en la cantidad de cosas importantes que le pasan, sino en si se detuvo a anotarlas cuando pasaron. El miércoles, cuando la luna llena termine de completarse, lo que va a pasar en realidad es bastante simple. Lo que ya venía gestándose se va a ver con más claridad. No porque aparezca algo de la nada, sino porque durante un rato, el ruido habitual baja un poco de volumen, y las cosas que normalmente pasan desapercibidas se dejan ver un poco mejor. Y como esta luna llena tiene que ver con lo colectivo, con los grupos, con las personas que elegimos tener cerca, es probable que buena parte de lo que se vuelva visible tenga que ver justamente con eso, con dónde sientes que perteneces y con quién. Pertenecer es un tema más resbaladizo de lo que parece. La mayoría de nosotros da por sentado que esa pregunta ya está resuelta desde hace tiempo. Y entonces llegan estos días, y sin que nadie lo busque, uno empieza a preguntarse si la respuesta que eligió hace tiempo sigue siendo verdadera, o si simplemente se volvió una costumbre. Esas dos cosas, la verdad y la costumbre, se parecen mucho desde adentro. Cuesta distinguirlas hasta que algo nos obliga a mirarlas de cerca. A veces esto se nota en cosas pequeñas, en un grupo de amigos al que seguimos yendo por inercia, aunque las conversaciones ya no nos dejen nada. En una reunión familiar en la que nos sentimos más solos rodeados de gente que cuando estamos verdaderamente solos en casa. En esa sensación rara de estar hablando con alguien que conocemos desde hace años y notar que ya no tenemos mucho que decirnos, aunque sigamos juntándonos por costumbre o por no saber cómo dejar de hacerlo. Ninguna de estas cosas significa que haya que romper con nada de inmediato. Solo significa que vale la pena mirarlas con los ojos abiertos, en lugar de seguir actuando como si nada hubiera cambiado. Y también puede pasar lo contrario, que estos días te encuentres pensando, sin razón aparente, en un grupo de personas del que te alejaste hace tiempo, o en un lugar donde alguna vez sentiste que encajabas de verdad. Esos recuerdos no siempre piden que vuelvas a algo. A veces solo te están mostrando qué se sentía pertenecer de verdad, para que puedas reconocerlo mejor la próxima vez que aparezca, en otro lugar, con otras personas. Y hay otra parte de esta historia que casi nadie menciona, y que tiene que ver con eso que amabas hacer y que en algún momento dejaste de lado. No porque dejara de gustarte, sino porque la vida se puso exigente y ese espacio quedó guardado para después. Casi todos tenemos algo así, una actividad, un talento, una forma de expresarnos que en algún momento nos hacía sentir plenamente nosotros mismos, y que fuimos posponiendo hasta que dejó de estar en la lista de prioridades. Estos días traen justo esa clase de recordatorio. Si en medio de todo esto sientes ganas de volver a algo creativo que dejaste guardado hace tiempo, vale la pena prestarle atención a esas ganas, aunque parezca poco importante frente a todo lo demás que tienes que resolver. No desaparece del todo, ese tipo de cosas. Solo espera, y de vez en cuando, en semanas como esta, vuelve a golpear la puerta. Si juntas estas dos cosas, lo que tiene que ver con pertenecer y lo que tiene que ver con eso que amabas hacer, aparece una pregunta que quizás ya venías rondando esta semana sin darte cuenta. ¿Qué es eso que realmente te gusta hacer? ¿Y para quién lo estás haciendo? No quién te va a aplaudir por eso. No quién te va a validar. ¿Para quién es, de verdad? Es una pregunta más difícil de lo que suena, y la mayoría de nosotros solo respondemos una de las dos mitades, que es justo la razón por la que la respuesta suele sentirse incompleta. Si solo piensas en lo que amas hacer, terminas con algo hermoso que nadie más llega a recibir. Si solo piensas en para quién lo haces,
terminas entregándote a otros con algo que, con el tiempo, te va vaciando por dentro. Hay algo más que vale la pena decir, y tiene que ver con las conversaciones. Estos días también traen una tendencia a que los vínculos se sientan un poco más tensos de lo habitual. Malentendidos que escalan más rápido de lo esperado. Ganas de decir algo importante, y al mismo tiempo, ganas de que la otra persona simplemente lo entienda sin tener que decirlo. Esa combinación puede generar conversaciones que después cuesta deshacer. Por eso, si sientes que hay algo que necesitas decirle a alguien estos días, dilo, pero dale un poco de tiempo antes. Deja que la claridad se asiente antes de entregársela a otra persona. Lo que sea verdad, va a seguir siendo verdad un día después. Lo que probablemente no sobreviva a esa espera es la parte que después te arrepentirías de haber dicho. No se trata de callarte lo que sientes. Se trata solo de cuidar el momento en el que decides compartirlo. Debajo de todas estas experiencias, las repeticiones, las palabras que llegan de otra persona, esa falta de ganas que aparece sin aviso, hay algo más silencioso que las sostiene a todas. Y es que la mayoría de nosotros ya conoce las respuestas a estas preguntas, aunque no las tenga formuladas con palabras. Lo notamos en lo que defendemos sin que nadie lo cuestione. En el tema del que no podemos dejar de leer. En esa clase de persona cuya vida nos genera algo raro, que no es exactamente envidia, pero se le parece. Esas reacciones dicen más de nosotros que cualquier explicación que podamos construir después. Son solamente nuestras, y llevan tiempo señalando, con paciencia, lo que en el fondo ya queremos. Lo que días como estos ofrecen no es información nueva. Es apenas un poco más de permiso para admitir lo que ya sabíamos. Ahora que el mundo de afuera parece estar de acuerdo con lo que veníamos sospechando por dentro. Si en algún momento de estos días sientes que ya sabías todo esto, no lo descartes por obvio. Reconocer algo y descubrirlo no son la misma cosa. A veces reconocer es simplemente lo que se siente cuando una verdad por fin encuentra suficiente espacio para poder decirse en voz alta. Y casi siempre llega acompañada de alivio, más que de sorpresa, que es una de las formas más confiables de distinguir entre algo que estás descubriendo y algo que en realidad ya sabías desde hace tiempo. Vale la pena decir también que nada de esto tiene una fecha de vencimiento. No hay ninguna puerta que se cierre el miércoles a la noche y no vuelva a abrirse. Si estos días dejas pasar algo, sin mirarlo, sin anotarlo, sin darte el tiempo que pedía, la vida no suele castigar eso de manera inmediata ni dramática. Lo que suele pasar es más lento y más silencioso. Esa misma situación sigue costando lo que ya te venía costando, y en unas semanas, o en unos meses, probablemente vuelva a aparecer con otra forma, en otro momento, quizás con menos margen para seguir postergándola. No hay ninguna urgencia real detrás de todo esto, solo la posibilidad de dejar de cargar con algo que, en el fondo, ya entendiste hace tiempo. Así que, si estos días te traen algo de esto, recíbelo sin apuro. No estás atrasado. No te has perdido nada importante. Solo se trata de seguir prestando atención un poco más de lo habitual durante un par de días y de anotar lo que aparezca sin intentar resolverlo todo de inmediato. Deja que el miércoles haga lo que suelen hacer las lunas llenas, que es simplemente mostrar con más claridad lo que ya estaba ahí. Y después, cuando el ruido baje, elige algo pequeño y verdadero y llévalo adelante. No hace falta una transformación completa. Alcanza con una decisión honesta, tomada mientras la claridad todavía está fresca. Si algo de todo esto te resuena, me encantaría leerte en los comentarios. Cuéntame qué es eso que ha estado repitiéndose en tu semana, porque leer las experiencias de otras personas suele ayudar más de lo que uno imagina. Y quién sabe, quizás alguien más reconozca su propia semana en la tuya. Y si te quedaste con ganas de seguir explorando este tipo de reflexiones, suscríbete al canal, porque seguiremos conversando sobre esto en los próximos días. Gracias por acompañarme hasta el final de esta reflexión